La caída del Banco Mendoza fue uno de los grandes impactos que tuvo la provincia en los últimos 20 años. La década del 90 era una década de venta del patrimonio y de crisis para los bancos regionales. En Mendoza había 4 establecimientos que reflejarían cabalmente estas crisis: el Banco Multicrédito, el BUSI, el Banco Mendoza y el Banco de Previsión Social. Piensen ustedes que alrededor del 85% de los depósitos estaban en manos de estos bancos. O sea, y de golpe desaparecen los bancos donde estaban casi toda la masa de depósitos. Eso trajo fuertes consecuencias que a veces no se miden suficiente en lo que significó, además de, por supuesto, perder herramientas importantes que tenía la provincia en cuanto a crédito se refiere. Vemos que, por ejemplo, el Banco de Previsión Social, que no era un banco que tuviera problemas, habría que haberlo dejado funcionando o se podría haber hecho una reingeniería distinta y además, bueno, desde el Banco Central se salvaron otros bancos, pero no sin embargo el BUSI, y eso tuvo consecuencias muy importantes en la provincia y en nuestro crédito. Las políticas neoliberales aplicadas por el gobierno de Carlos Menem pusieron a estos bancos en una situación muy complicada. Esa política impulsada desde el gobierno nacional, en particular por quien fue el ministro de Economía Cavallo y en la presidencia de Menem, se sumaron los bancos provinciales. En la mayoría de las provincias, los bancos provinciales dejaron de ser estatales y pasaron a manos privadas. En 1995 se produce la caída del Banco Multicrédito y con él la pérdida de los ahorros de más de 3.000 mendocinos. Las consecuencias puntuales de las caídas de este banco se sufrieron en 3 aspectos. El primero de ellos tiene que ver, en el caso nuestro, con los puestos de trabajo en el orden nacional, con la caída de bancos que hubo y la privatización de estas entidades públicas en privada. Hubo una pérdida aproximada de 15.000 puestos de trabajo en la década del 90. Y en la provincia de Mendoza, más de 1.500 bancarios fue la trágica consecuencia de las caídas tanto del BUSI, del Previsión, del Mendoza y del mismo Banco Multicrédito. Algo similar sucedería al poco tiempo con el BUSI, que si bien no cerró sus puertas, la debacle se tradujo en traspaso a Corbanca, quien más tarde lo vendería al banco francés. La desaparición de los bancos Mendoza y Previsión constituye un capítulo aparte. Los problemas con los bancos oficiales de la provincia quedaron al descubierto con la crisis financiera que desató el denominado efecto tequila. La privatización de los bancos estatales de la provincia se efectuó con una serie de decisiones muy complejas. Cuando nosotros privatizamos el Banco Mendoza, apenas asumimos, en el año 96, se privatizaron 15 bancos de provincia en todo el país, porque había habido un cambio en la economía del país que significaba la estabilidad monetaria. Los bancos oficiales de todas las provincias, ¿cómo funcionaban? Funcionaban prestando y no recuperando lo que prestaban. Ahí está el residual. Sigue sin recuperarse casi nada. ¿Por qué? Porque ese era el modo de funcionamiento. Daban préstamos que no recuperaban y esa pérdida se disimulaba o tapaba con la inflación. Cuando la inflación se para, el Banco Central no le da más ayuda a los bancos provinciales y entonces quedan al desnudo la inviabilidad y la imposibilidad. Como todo banco, las entidades provinciales tenían una cartera de deudores que, en el caso del Mendoza y Previsión, sumaba unos 800 millones de dólares. Pero lo que no ocurre en todo banco es que ese dinero difícilmente sería devuelto. Cuando el banco todavía pertenecía mayoritariamente al Estado provincial, la etapa previa a la privatización, te recordará que hubo una inyección de dinero muy importante por aquella época, provino de, creo, de regalías petrolíferas mal liquidadas que llegaron cerca de, si mal no recuerdo, 500 o 600 millones de dólares en ese momento a la provincia, y el banco en esta etapa utilizó este dinero para otorgar una cantidad innumerable de préstamos que fueron detectados por lo menos pericialmente como mal otorgados en la medida en que quienes accedían a estos créditos no estaban en condiciones para poder responder luego. Como no se podía recuperar lo prestado, el gobierno resuelve comprar una cartera de deudores con recursos del Fondo para la Transformación y Crecimiento. La idea era crear un organismo oficial,
el fondo residual, que lograra cobrarle a los deudores. La recaudación del fondo residual apenas se alcanza para cubrir sus propios costos operativos. El Estado nunca recobró el dinero. Nosotros, en vez de cerrarlo, nos saneamos, sinceramos la deuda que se había acumulado a lo largo de más de una década, casi 2 décadas, que eran esos 800, 900 millones que quedaron en el residual, saneamos el banco y se lo dimos al capital privado. ¿A qué capital privado? A un banco, Banco República, cuyo titular era el señor Moneta, tenía el 51% y el 49% lo tenían los empresarios más conocidos de la provincia de Mendoza. Entonces llega un nuevo anuncio, la privatización del Banco de Mendoza. Y ese es un proceso que también está lleno de dudas, porque la privatización fue realmente, al menos a mi criterio, una adjudicación a manos privadas que poco y nada pusieron para que el banco saliera adelante. La historia de Moneta, que en la provincia había comenzado a jugar de titular en un estadio de fútbol, pronto haría banco. El descalabro de los bancos provinciales encontraba una vía de escape, la privatización, a la que Moneta, aliado con empresarios locales, se presenta y termina comprando el Mendoza y Previsión. 2 años y medio después, en abril de 1999, el Banco Mendoza era suspendido por el Banco Central de la República Argentina y cerraba sus puertas. Después, por circunstancias, sin lugar a dudas, ajenas al gobierno, porque era un banco privado como cualquier otro, quebraron y cerraron. La caída del Banco Mendoza generaría graves problemas a la provincia y una fuerte polémica judicial. Esta etapa de la privatización está más centrada en un único directorio, que fue el directorio presidido por Raúl Moneta. También se inició un proceso de investigación por subversión económica en el juzgado por entonces a mi cargo, el juzgado federal, y fue esta causa la que luego la Corte, a mi criterio absolutamente en forma de modo ilegítimo y sin sustento, sustrae la competencia de esta causa y la lleva a los jueces de Buenos Aires con argumentos que, bueno, son absolutamente sin sustento, sin contundencia, sin ningún asidero, y nos despoja de la investigación. Estoy absolutamente seguro que por los personajes que estaban involucrados. Acá no se trató de una discusión jurídica, sino de una lucha de poder. En junio de 1999, el juez federal Luis Leiva ordena la detención de los directivos del Banco Mendoza. Ustedes saben, Raúl Moneta se mantuvo prófugo durante 6 meses, más o menos, hasta que la Corte sustrae la competencia, se lleva la causa a Buenos Aires y en 48 horas el juez Liporachi, por aquel entonces subrogante, le otorga la exención de prisión a Raúl Moneta y Moneta reaparece en la escena. Liporachi, yo le recuerdo, es aquel juez que muy poco tiempo después adquirió una casa en la zona de Gaspar Campos, creo que es una de las zonas más caras de Buenos Aires, que está tasada por encima del $1.000.000 en ese momento, lo que le costó una investigación que finalmente no pudo sostener y renunció antes de ser sometido al jurado de enjuiciamiento. Y ahora la causa está en un juzgado de Buenos Aires, no recuerdo exactamente en cuál, pero no hay desde aquel entonces, esto es año diciembre del 99 que se fue la causa a Buenos Aires, hasta hoy no hay absolutamente ningún resultado de la investigación.